Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tan importante tema de la geometría analítica denominado la circunferencia. Aquí tenemos, ¿quién no conoce una circunferencia? Ahora la vamos a analizar de forma matemática y muy detallada. Vamos a hacer una deducción analítica de esta figura llamada circunferencia. Nos dicen por definición que es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado centro, entendiendo que el punto fijo llamado centro es este y que los puntos que guardan la misma distancia, puede estar uno ubicado acá, otro aquí, todos van a tener la misma distancia hacia el punto centro de la circunferencia. Y se tiene que cumplir esta definición, pero nosotros vamos a comprobar esta definición porque necesitamos hacer análisis de esta figura. Vamos a entonces empezando por ubicar al punto C, que es el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia, entonces ya dijimos, va a estar ubicado aquí. Coloquemos sus coordenadas. Por definición, llamamos a sus coordenadas como H en el eje X y K en el eje Y. Vamos a trazar la coordenada en el eje Y. Entonces, ahora sí, ahí tenemos al punto C cuyas coordenadas son HK. Ahora vamos a ubicar un punto cualquiera en esta circunferencia, digamos que esté aquí, justamente en esa posición, cuyas coordenadas se van a llamar XY. ¿Sí? Es un punto cualquiera cuyas coordenadas son XY. X, por supuesto, para el eje X. Y Y es la coordenada en el eje Y. Ahí tenemos entonces las coordenadas del punto P. Ahora, nosotros necesitamos comprobar esta distancia. ¿Cuál es la distancia entre el punto P y el punto C, que es el centro de la circunferencia? Distancia entre dos puntos. Aquí nos tenemos que trasladar a uno de los primeros temas de la geometría analítica. La distancia entre dos puntos se puede deducir a partir del triángulo rectángulo que forman sus ubicaciones. Entonces vamos a terminar de dibujar ese triángulo rectángulo, empezando por reconocer que la distancia entre estos dos puntos es este segmento y la conformación del triángulo rectángulo del cual estábamos comentando va a estar dado justamente ahí. Ahora ya lo vemos, ¿cierto? Ahí está el triángulo rectángulo que nos va a ayudar en nuestro análisis. Un poquito de colorcito para poderlo distinguir algo mejor. Ahí está. Este es nuestro triángulo rectángulo del cual necesitamos conocer algunas de sus características. Primero, que es un triángulo rectángulo. Segundo, que podemos conocer sus catetos, si es que nosotros tendríamos la diferencia de las posiciones en cada uno de los ejes. Por ejemplo, para poder tener este cateto, podríamos decir que la medida de ese cateto es x menos h. Coloquemos entonces, esa deducción ya la vimos cuando dijimos distancia entre dos puntos, x menos h. Y para poder conocer el otro cateto, es decir, este segmento, podríamos decir que ese segmento equivale a este segmento, que es lo mismo que decir y menos k. Pongámosle entonces el valor y menos k. Ahora que ya conocemos dos lados de un triángulo rectángulo, podríamos hallar el tercer lado. En este caso va a ser denominado R. La distancia entre los puntos P y C la vamos a llamar R. ¿Y por qué R? Porque en nuestra definición vamos a conocer ese segmento con el nombre de radio, ¿sí? Que es la distancia del centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Y bueno, ¿cómo podríamos calcular esa distancia R? Aplicando el teorema de Pitágoras, esto se va a hacer extremadamente fácil. Entonces empecemos.
cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso dice Pitágoras. Cuadrado de la hipotenusa, escribamos r cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El primer cateto es x menos h, que va a estar al cuadrado. X menos h al cuadrado, al cual le debemos sumar el cuadrado del otro cateto, es decir, y menos k. Y menos k al cuadrado. Y ahora, si analizamos esta expresión y la comparamos con la que nos han indicado que es la ecuación de la circunferencia, notamos que el cuadrado de la r, es decir, del primer miembro, ha pasado como raíz de todo el segundo miembro. Entonces ahora r queda sola y la raíz cuadrada de todo el otro miembro. Esta es justamente la que coincide con la ecuación que determina la distancia entre dos puntos, ¿sí? En este caso, P y C. Y para este tema va a ser considerada como la ecuación más importante porque es la que va a definir justamente la circunferencia. Porque la circunferencia está determinada por la distancia del centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Y que es aquella que guarda la misma condición que la que está propuesta en esta fórmula. Pero ahora reconozcamos a nuestra primera ecuación de la circunferencia. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria simplemente se produce de la fórmula que acabamos de deducir de la distancia entre dos puntos, la cual se convierte en esta otra ecuación, es decir, la raíz cuadrada ha regresado a ser el cuadrado del radio de r, así es que simplemente la vamos a expresar de esta forma a la ecuación ordinaria. Y bueno, aquí tenemos un ejercicio donde nos dicen determinar la ecuación ordinaria de la circunferencia de centro 5, 3 y radio 4. Primero incorporemos un gráfico para entender la idea de esta circunferencia. Y hasta aquí. Nos dicen que el centro es un punto dado por las coordenadas 5, 3. En el eje X ubicamos entonces al 5, aquí está. Y en el eje Y ubicamos al 3, aquí está. Hacemos coincidir entonces el cruce de esas dos coordenadas en un punto llamado centro. En este caso lo hemos denominado A, ¿sí? Pero corresponde al centro de nuestra circunferencia. Y radio 4. ¿Qué quiere decir radio 4? Que la distancia hacia cualquier extremo, hacia cualquier punto de esta circunferencia, va a ser de 4 unidades. Veamos. 1, 2, 3 y 4. Y puede ser tomada en cualquier dirección porque es a cualquier punto. 1, 2, 3, 4. Y a cualquier dirección tendría que haber 4 de distancia. Esa es la idea entonces de nuestra circunferencia. La vamos a poner aquí pequeñita, acompañándonos, porque ahora necesitamos hacer el análisis algebraico de la ecuación de esta circunferencia. Bueno, tomemos la ecuación ordinaria, que nos dicen ya es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, que es igual a r cuadrado. Esa formulita entonces es la que vamos a reemplazar. Pero primero necesitamos saber quién es h y quién es k. Recordemos que h y k son las coordenadas del punto centro. Entonces vamos a decir que h es 5 y k es 3. Luego el radio es r. R es 4. Hacemos el reemplazo en nuestra ecuación y entonces tendríamos la expresión siguiente. X menos, aquí tenemos h, pero ya conocemos que 5 al cuadrado más y menos k, pero ya conocemos que es 3 al cuadrado y es igual a r, pero conocemos que el radio es 4 y al cuadrado es 16. Tenemos ahí entonces la ecuación de la circunferencia de centro 5, 3 y radio 4.